Bien, entonces a esto, como les digo, sacar un print de pantalla porque esto lo vamos a necesitar bastante. Primero, que el título sea orientativo, que sea descriptivo, que sea conciso y que sea breve. ¿Bien? Esas son las pautas esenciales que debe tener un buen título. Por ejemplo, si ustedes usan Twitter, si se fijan, solo son 280 caracteres como mucho. O sea, usted tiene que ser conciso en lo que va a decir y si va a agregar más cosas, pues tiene que decirlas en un nuevo tweet. A diferencia de Facebook, por ejemplo, usted puede escribir toda una gran carta, una gran perorata y es más abierto. Pero Twitter está bueno porque son headlines, son títulos que tenemos que escribir muy esenciales, que es lo que queremos comunicar. Entonces, por eso me gusta esa red social. Entonces, aquí esto sí lo están viendo, ¿verdad? Las preguntas, cómo realizo un proyecto o un proceso, en fin, bueno, hay varias cositas, ya las vamos a trabajar. Aquí les ponía el ejemplo de lo que tomé, de todo lo que me llegó, bueno, el ejemplo que tomé, me gustó la forma en que se plantearon algunas cosas. La migración en Honduras. Las preguntas que hizo la compañera acá, bueno, ¿quiénes emigran y por qué? O sea, ¿qué motivantes, qué motiva a desplazarse a los hondureños? ¿Y a partir de cuándo y por qué empieza a incrementarse el flujo migratorio de los hondureños hacia Norteamérica? ¿Será la falta de trabajo? Este ya es una suposición, ¿ven? Esto me gusta porque ya es una suposición, es como yo creo que por ahí va la cosa. ¿Será la falta de trabajo y capital lo que motiva actualmente a los hondureños a abandonar su país? ¿Cuál es la percepción que tienen los migrantes hondureños con respecto a sus gobernantes? Muy interesante. ¿Qué nivel de vulnerabilidad enfrentan los migrantes durante el recorrido de México, bueno, todo el recorrido que salen de su casa hasta Estados Unidos? ¿En busca de qué o quién van nuestros compatriotas? ¿Serán otros factores de índole social o político? Este también viene siendo casi una suposición, está bueno. Las personas que no logran llegar a su destino y son retornadas al país, ¿cuáles son las consecuencias que enfrenta? Ajá, eso está bastante bueno, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente una vez que la deportan? ¿Cuáles son los costos sociales, humanos y económicos de la migración, tanto para la persona que se va como para la familia? Tengo el caso de una vecina, por ejemplo, que no me acuerdo bien si fue que la despidieron o renunció, la cuestión es que le dieron sus prestaciones y todo, y una de las hijas le pidió el dinero prestado porque se iba a ir para Estados Unidos, si no me recuerdo. Bueno, pagó el coyote y todo, y la deportaron. Entonces el dinero lo perdió prácticamente porque no hay reembolso de esa cuestión. Y entonces imagínense, ¿no? Todo el impacto económico que empieza a sufrir esta familia porque, bueno, las prestaciones tal vez no eran muchas, pero por lo menos podían servir para, no sé, emprender algo, cualquier cosa, se fueron gastadas en algo que realmente no dio resultado como inicialmente se hubiese esperado. Entonces, el tema de la migración es muy sensible y tiene muchas aristas. No obstante, bueno, esto me gustó, me imagino que todos ustedes fueron haciendo lo mismo. Y este es el formato que vamos a utilizar para todo, ya van a ver. Después de esto uno lo transforma al proyecto final y es rapidito, ¿no? Solo es hacer un vaciado de la información. Sáquenle un print de pantalla, por favor, cada uno de ustedes, que este es el formato base con el cual vamos a ir haciendo ya nuestra investigación. Así que le sacan un print de pantalla y con eso vamos a trabajar. Bien, hay algo que quiero tocar antes de que pasemos a las preguntas. Se llaman los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación, como les dije en su momento, son un fin o una meta que pretende alcanzar la investigación. Por ejemplo, supongamos que yo les digo, bueno, queremos irnos de viaje. Perfecto, alguno de ustedes me preguntará, ¿y hacia dónde? Y otro me preguntará, ¿y para qué? ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos? Entonces ahí se vuelve uno de los objetivos. Vámonos de viaje porque queremos relajarnos, porque queremos pasarlo bien, porque ya el encierro nos tiene locos, ya no queremos seguir con esto de las clases virtuales, de 6 a 6 paso conectado, un ejemplo, ¿no? Entonces, esos vienen siendo los objetivos. Los por qué, digamos, las orientaciones en las cuales se sustenta la investigación. Acá no aparece el concepto, se los repito, son las orientaciones en las cuales se sustenta la investigación y los objetivos
básicamente van dando la pauta, y lo voy a poner por acá, la pauta de lo que queremos hacer con la investigación. Ahora, hay que plantearnos dos tipos de objetivos, los objetivos generales y los objetivos específicos. Como su nombre lo indica, los objetivos generales son más amplios, son abiertos, son globales, porque engloban toda la investigación en sí. Mientras que los objetivos específicos, como su nombre lo indica, desglosan al objetivo general en pequeñas partes que lo van volviendo específico. Para que lo entiendan mejor, vamos a citar algunos ejemplos. Miren, tenemos un problema general y un problema que se convierte en problema específico. Entonces, el problema general, que al final se termina convirtiendo en un objetivo general, viene siendo la expresión de aquellos propósitos globales que quiere la investigación. Como el ejemplo que les ponía, bueno, nos vamos a ir de viaje y pasarla súper bien y compartiendo todos. Eso es algo muy general. Ahora, ¿qué hacemos para irnos de viaje? Bueno, debemos encontrar un lugar que sea llamativo en el que podamos compartir y cohabitar, debemos gestionar fondos y recursos materiales o equipo, logística para poder viajar. Eso ya se van volviendo actividades específicas que tenemos que alcanzar o lograr para poder llegar a completar esa meta, ese viaje. ¿Bien? Por ejemplo, otro ejemplo, ¿cuál es el objetivo que tienen todos ustedes? Bueno, graduarse de licenciados de la universidad. Perfecto, ese es el objetivo general, esa es la meta global. Ahora, ¿cuáles son los objetivos específicos que tienen? Bueno, una es ir pasando asignatura a asignatura, trimestre a trimestre, otra es procurar no repetir asignaturas para que eso económicamente me cueste menos, contar con los fondos económicos para poder financiarme los estudios, eso es otra meta específica, ¿verdad? Que ya uno ya lo va desglosando de una manera más sencilla o más particular. Entonces esa es la diferencia del objetivo general y del objetivo específico, donde los dos son orientación de una investigación, solo que el general es algo abierto, es más amplio, y los específicos son casi las actividades que debe realizar el investigador para dar con los objetivos generales. ¿Bien? Y la particularidad que deben tener los objetivos, existe esta metodología denominada SMART, ¿sí? Del anglosajón, que ya convertido al español pues es específico, medible, alcanzable, realista y temporal. Estas son las características que debe tener el objetivo. Primero, que sea específico, es decir, algo puntual. ¿Qué quiere hacer? No, esto, de esta manera, puntual. Que sea medible. ¿Cuántas cosas quiere medir? ¿Cómo lo va a medir? Que sea alcanzable, obviamente, si nos ponemos un objetivo que no podemos lograr es bien difícil. Por eso es que yo, cuando le digo a la gente, miren, cuando se planteen una investigación, es encontrar resultados, no proponer cosas, porque la proposición de cosas o la proposición de proyectos puede en su momento no ser ni siquiera lograble, o sea, no financiable, no asible, entonces ahí ya tenemos una complicación. Entonces, para evitarnos eso, solamente tenemos que hacer cosas que podemos medir. Por ejemplo, yo me quiero ir a una aldea a medir los niveles de vulnerabilidad, vulnerabilidad física o la exposición que tiene la gente o la productividad que tiene la gente en sus patios, qué sé yo. Entonces es algo medible. Algo alcanzable también, ¿verdad? No es lo mismo algo que yo pueda medir, que yo le pueda dar un valor, un dato, una medición, a algo que yo pueda alcanzar en el tiempo. Es decir, bueno, si lo vemos de la siguiente manera, ¿no? Ustedes quieren graduarse, pero para graduarse tienen que pasar muchas clases, y de todas esas clases hay una en particular que se llama metodología de la investigación. Están en esa clase y quieren pues pasarla, y entonces para pasarla, ¿qué tienen que hacer? Completar con las tareas, participar en clase, cumplir con el proyecto, en fin. Entonces, ¿cómo se alcanza? Bueno, ¿cómo, no? Cumpliendo las actividades que me tocan. Hay que ser realista, y esto, igual que lo hacemos para una investigación, lo debemos plantear para toda la vida. O sea, hay que ser realistas. Queremos hacer algo que se puede lograr, que se puede alcanzar. De lo contrario, pues nos volvemos demasiado soñadores. Y esto llega a suceder mucho con la gente cuando inicia a hacer una investigación, que se plantea cosas muy bonitas, pero muy difícilmente logrables.
Y temporal, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo yo voy a destinar de mi trabajo para alcanzar ese objetivo? Entonces, ahí vamos siendo bastante activos. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo no debe ser y de cómo sí debe ser. Por ejemplo, el objetivo queremos que sea específico. Bueno, la forma incorrecta, reciclar los envases de las bebidas que vendemos. ¿Sí? Es algo incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque es ambiguo, no dice nada. Ahora miren la parte correcta, ¿cómo debería de ser? Implementar un programa de reciclaje de los 100, en los 100 primeros puntos de venta del país. Aquí ya tenemos algo muy específico. ¿Qué queremos hacer y a dónde y quiénes intervienen? A través de un centro automático de canje de envases por descuentos en nuestros productos. ¿Bien? Que sea medible. Bueno, queremos reciclar el 20% de los envases, no es algo medible, porque ¿cómo medimos eso? Bueno, no lo sabemos. Necesitaríamos un valor previo para saber si esto es ascendente o descendente. Entonces, ¿cómo debería ser la forma correcta de plantearnos este objetivo? Recolectar en el primer año 100.000 envases de nuestros productos en los supermercados para su posterior reciclaje. Ya esto ya nos da una pauta. ¿Cuántas clases quiero pasar el primer año de la carrera o el primer periodo 2021? 5 clases, 6 clases, ¿sí? No es lo mismo decir, quiero pasar las clases que matricule, algo muy ambiguo, no se puede medir, pero usted me dice, no, yo quiero pasar las 5 o 6 clases que matriculé. Bueno, eso ya es algo medible. El alcance, que tenemos otra forma incorrecta de hacerlo. Llegar al 50% de reciclaje en un año. Y sí, está bien, pero ¿y cómo se logra eso? Miren, es la forma correcta de que un objetivo sea alcanzable. Lograr un 10% de reciclaje el primer año y llegar al 50% en 100 años, en 5 años. Significa que año con año voy a ir reciclando el 10%. ¿Es alcanzable? Sí, porque primero me da una cuestión temporal, 5 años, y también no me maneja números muy exagerados, ¿no? Un poquito y ya vamos arrancando. Que sea relevante, si el objetivo no es importante para los grupos de interés, a ver, si el objetivo no es importante para los grupos de interés o por el impacto de empresa. La forma correcta sería el objetivo debe encontrarse dentro de los primeros temas de relevancia en el análisis de materialidad realizado. Bien, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que es relevante, que va a tener un aporte. Imagínense que ustedes tienen un negocio y dice, bueno, yo este año quiero vender más. Sí, está bueno, pero ¿cuánto en comparación con qué? Ahora, si usted dice, no, bueno, este 2021 yo quiero incrementar las ventas de mi negocio en un 5%. Ya tenemos algo lograble, tenemos algo medible, tenemos algo muy específico. Y obviamente relevante porque es relevante para el desarrollo de nuestra empresa. Y ahí tenemos un límite de tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo yo voy a demorar? Hace poco ponía un ejemplo de las ventas en el negocio. Bueno, un año, yo puse un año. Y con un presupuesto, bueno, un 3% de ventas, la cantidad, es decir, mejor pongo la cantidad total que yo voy a destinar para esas ventas. Y los quienes, bueno, el área comercial en este caso sería quiénes son los responsables. En este caso, el responsable es el investigador. Así de sencillo, ¿no? Soy yo, soy usted, somos todos. Debe iniciar con un verbo. Y estos son los verbos que se recomiendan utilizar de acuerdo al nivel. Por ejemplo, el nivel exploratorio. Cuando estamos hablando de nivel exploratorio es porque desconocemos información y queremos conocerla. Queremos definirla, queremos descubrir cosas nuevas, queremos detectar también y estudiar. Ahora, este verbo me lo van a tachar, bien tachado, así como estoy haciendo yo. ¿Por qué? Porque es un verbo que se puede utilizar para cualquier otra dinámica u otra asignatura, pero no para esta. Porque cuando estamos haciendo una investigación automáticamente y estamos estudiando, o sea que va implícito, o por ejemplo si ustedes ponen algo así como investigar, dicen, mire ingeniero, mi investigación es investigar. ¿No? Es como que me diga, voy a subir arriba, no me está diciendo lo mismo, entonces tampoco lo vamos a utilizar. O sea, son dos verbos
que a nivel exploratorio los vamos a descartar de nuestro argot o de nuestro vocabulario porque no nos sirve porque nos están diciendo lo mismo. Ahora, algo más descriptivo, es decir, yo quiero describir algo, cómo están ocurriendo las cosas, yo lo analizo, analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, ¿bien? Contrastar, lo puedo agregar acá. Algo más explicativo, quiero comprobar cómo son las cosas, quiero demostrar al mundo cómo se hace esto, quiero determinar tajantemente que esta es la fórmula para hacer tal cosa, quiero establecer un punto de vista que es el que yo considero mejor, o quiero evaluar cómo son las cosas que yo estoy monitoreando. Entonces, no sé si notan la diferencia, ¿verdad? De que los objetivos, todos los objetivos arrancan con un verbo, ¿bien? Y ese verbo pues debe denotar alguna actividad o alguna acción específica. En este caso son estos unos verbos que yo encontré y que se los comparto. Así que ojo con ello, para que los vayan utilizando. Y el esquema del objetivo es parecido a como cuando construíamos el tema. No obstante, vamos a ver, descartar. Aquí está esta pauta que yo creé, por ejemplo, dice, bueno, tenemos una acción. ¿Cuál es la acción? Conocer, caracterizar, analizar, evaluar, identificar, valorar. Bueno, tiene que ser específico. Bien, ¿cómo hacemos algo específico? Imagínense que yo tengo por idea un tema de investigación. Vamos a ver, digamos, los efectos de la educación virtual sobre los estudiantes de la... Los efectos, bueno, los efectos es como que fuera algo malo, ¿no? Mejor hagamos algo más bonito. Identificar o canalizar, analizar, ¿no? Perspectivas de la educación virtual sobre la gestión de la educación. Educación. Perfecto. Ese es el tema. Ahora, yo digo, bueno, flaco, y entonces, ¿cuál sería el objetivo SMART que nos vamos a plantear? Bien, primero, ¿qué cosa queremos saber? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Y cuándo? Vamos a hacerlo SMART. Vamos a ver, vamos a hacer algo SMART. Digamos, bueno, un ejemplo, ¿no? Identificar las principales dificultades con las que, mejor dicho, las principales con las que se enfrenta un estudiante, por ejemplo. esa misma, las dificultades con las que se enfrenta un estudiante. ¿Bien? En este caso, estudiante puede ser de educación, bueno, en este caso, universitario. ¿Qué significa esto? Miren, así rapidito. Que, por un lado, vamos a identificar problemas, ¿verdad? Ya nos dice que vamos a identificar problemas, que son las principales dificultades que enfrenta un estudiante universitario. Yo le voy a preguntar a un estudiante de colegio cuáles son las dificultades que tiene. No, ¿por qué? Porque yo estoy siendo específico hacia el público que quiero medir. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, es correcto. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, y todo esto, si ustedes se fijan, yo les pregunto, ¿es específico? Sí. ¿Por qué? Porque nos dice una cuestión, una acción en particular. Les pregunto, ¿es medible? Sí, sí es medible. ¿Por qué? Porque vamos a identificar esas principales dificultades, es decir, las podemos medir. ¿Bien? ¿Es alcanzable? Claro que se puede alcanzar porque si yo vengo y entrevisto o encuesto a un montón de estudiantes universitarios, sé que me van a dar una respuesta. ¿Ya? ¿Es realista? Claro que es realista porque yo le consulto a la gente y la gente me va a responder. No va a haber pudor en responder. Ahora, en el tiempo, ¿se puede alcanzar en el tiempo esto? Sí, yo puedo destinar un día o un mes para lograr alcanzar estos resultados. Entonces, ¿este objetivo cumple con esta filosofía SMART? ¿Sí o no? Claramente sí. Bien, vamos a ver, vamos a plantearnos otro objetivo. Vamos a ver, podemos valorar
las técnicas de enseñanza, aprendizaje más efectivas en los estudiantes universitarios. Igual que el anterior. Primero, vamos a valorar. Tenemos el verbo que nos dice, bueno, lo que vas a hacer es valorar, es decir, y vamos a identificar aspectos y les podemos dar un valor, decir, bueno, ranqueemos cuáles son las técnicas que mejor funcionan en los estudiantes. ¿Bien? Entonces, es específico, obviamente que lo es, porque nos dice una acción que se puede lograr. ¿Es medible? Sí se puede medir. ¿Es alcanzable? También se puede alcanzar, porque preguntamos a la gente y la gente no va a tener problema en responderlo. ¿Es realista? Claro que es realista. Y temporalmente, pues sí tiene su temporalidad, ¿no? Entonces el objetivo, o sea, es temporal, no lleva implícito que lo voy a buscar en un mes, pero indica que hay una temporalidad para poderlo lograr. Ahora, ¿cómo sería un objetivo de la manera incorrecta? Por ejemplo, no sé, consultar a los estudiantes que no les gusta de la educación. Perfecto. Vamos a ver. ¿Logra nuestros cometidos? Obviamente no. Porque primero, sí, me dice que va a consultar, eso no sí está bien, es una actividad, es un verbo, pero no me dice más. ¿Y es específico? No, no lo es específico. ¿Por qué no es específico? Porque no me dice ni qué estudiantes ni qué tipo de educación. Si es la educación presencial, si es la virtual, si es la bimodal, si es la semipresencial, si es a distancia, no me lo dice. Bien. ¿Qué no le gusta? Comparado, contrastado con qué. ¿Tiene una temporalidad? Tampoco, porque no puedo definir yo un tiempo, aunque vaya implícito, no puedo definir yo ese tiempo, perdón, que me lo vaya a convertir en temporal. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Vamos bien. Bueno, ya vamos a ver. Bien, vamos a ver si me van entendiendo. Entonces, y retomando las preguntas, vamos a ver si puedo abrir el documento de las preguntas. Para que vayamos trabajando. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Esto me gusta. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí. Sí, sí. Sí, Bien.
Aquí tengo las 10 preguntas, no sé quién las hizo, así que si le corrijo no se vaya a sentir ofendido, por favor. Bien, u ofendida. En este caso, por ejemplo, ¿de qué forma se mejorará la cosecha del rubro de café? Bonita pregunta. ¿Cómo se puede medir el índice de factibilidad entre cosecha y cosecha a lo largo del tiempo? Muy bien. ¿Cómo y cuándo? Recuérdense que van tildadas las interrogaciones. ¿Cómo y cuándo han surgido las enfermedades de café en nuestra zona? En nuestra zona y en el plano internacional. ¿De qué manera este rubro será rentable en el futuro? ¿Cuáles son las técnicas más adecuadas según el área y la zona para una mejor producción? ¿Qué tendría que hacer un gobierno para que la producción se eleve de cara al futuro? ¿En qué países y en qué cantidades y formas y calidez se consume más café? Imagino que era calidad. Bien. Calidad. Calidad, sí. Calidad. ¿A qué se debe los aromas del café y cuáles son las más gustadas? Justo ayer me estaban haciendo esa pregunta. ¿Cuántos tipos de café? ¿Cuántos tipos y clases de café hay? ¿Y clases son las más adaptables a nuestra zona? Okay. ¿Cuántas cafeterías hay en Santa Rosa de Copán? Ajá. Esta última pregunta no iría aquí porque estamos hablando del café y después se pasó a la cafetería, entonces no cumple con el objetivo. Y entonces aquí es donde viene el ejercicio que vamos a trabajar. Todos ustedes vayan ahí prestando atención. Entonces, este es el ejercicio que vamos a trabajar. Primero, aquí ya tenemos una tendencia a hablar de café. Ahora, de estas preguntas que están acá, por ejemplo, ¿qué forma se mejora el rubro de café? ¿Cómo se puede medir el índice de factibilidad? ¿Cómo y cuándo han surgido las enfermedades? ¿De qué manera este rubro será rentable en el futuro? ¿Cuáles son las técnicas más adecuadas según el área? ¿Qué tendría que hacer el gobierno? ¿En qué países? ¿Y a qué se deben los aromas del café? Las preguntas están buenísimas. ¿Cuál creen ustedes que denotan? Vamos a identificar lo siguiente. ¿Cuáles creen ustedes que denotan una acción o actividad? O sea, yo soy investigador y me dicen, yo esto lo puedo hacer como una actividad. Vamos a tratar de identificar eso. Y lo vamos a resaltar en color amarillo, a ver. Sí, se mira. Bien. Luego, ¿cuáles de esas preguntas, de estas preguntas que tenemos acá, y no denotan una acción, pero que sí, bueno, no denotan acción, pero sí son generadoras de información que no sabemos. Bien, y esas las vamos a resaltar en color verde. Bien. Y lo voy a poner así, no calzan. Es decir, que se van de tema y esas yo las voy a resaltar en color rojo. Perfecto, entonces, ¿cuáles de estas 10 preguntas que hicieron acá me van a generar una acción o me indican una acción o una actividad? Por ejemplo, la primera no. La segunda, ¿cómo se puede medir el índice de factibilidad? Esto sí se puede medir. Entonces yo lo pongo en color amarillo. ¿Cómo y cuándo han surgido las enfermedades? ¿Okay? ¿De qué manera este rubro será más sensible? ¿Cuáles son las técnicas? Esta me denota una actividad, la resalto en amarillo. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Interesante. ¿En qué países? ¿En qué cantidades? ¿A qué se deben los aromas de café? ¿Y cuántos tipos de café hay en la zona? Aquí tengo 3 preguntas
que me denotan una actividad. ¿Ya? Luego, no hay más. Bueno, información que no sabemos. ¿Qué de las preguntas que tenemos acá identificadas pueden ser información que nosotros no sabemos? Entonces yo vengo por acá. ¿De qué forma se mejoraría el rubro del café? Esto me parece que es información que no sabemos, que la podemos consultar. ¿Cómo y cuándo han surgido las enfermedades? También me parece que es información que no sabemos. ¿De qué manera este rubro sería rentable en el futuro? Información que no sabemos. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Esta pregunta me encanta. ¿Sí? Se la voy a poner como información que no sabemos. ¿En qué países y en qué cantidades? Esta pregunta podría ser actividad, pero es una información que la podemos consultar. Y esta pregunta yo la voy a resaltar en rojo con la anterior. ¿Por qué? La pregunta está bien hecha, no estoy diciendo lo contrario, cualquiera ahí que no se vaya a confundir, sino que no va con con la identificación de temas que estoy yo pretendiendo. ¿Se nota lo que acabo de hacer? ¿Lo entendieron? ¿Quieren que lo repita? Sí, lo está, bueno, al menos yo lo estoy entendiendo un poco. Está entendible. Está entendible, bueno. Entonces, cualquier cosa, comentarios ahí, me pueden hacer saber las cosas, ¿no? Y bueno, de ahí tenemos en qué mejora. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformarlo. Aprendan a hacer esto porque... porque es lo que tienen que hacer ustedes ahora, ya van a ver cómo y por qué. Bien, ¿de qué forma se mejoraría el rubro del café? Entonces esto yo lo puedo convertir en un tema, no un tema como tal. Antes de pasar a esta parte, aquí, no nos enchivolemos. Por ejemplo, voy a empezar con las amarillas. ¿Cómo se puede medir el índice de factibilidad? ¿Cómo yo lo transformo esto a un objetivo? Porque aquí viene la siguiente parte. Todas aquellas preguntas que denotan actividad, yo las puedo transformar en objetivos. Aquellas preguntas que me denotan una información que no sabemos, se puede convertir en marco teórico. Y aquellas que no calzan, pues no calzan, ¿no? Se descartan. Entonces, estas que yo tengo acá en amarillo, las puedo convertir en un objetivo. Por ejemplo, el objetivo podría ser medir el índice de cosecha del café entre 2018 y 2020. ¿Se vio? ¿Lo vieron? ¿Todo el mundo lo vio? ¿Lo notó lo que hice? Sí. Esto es una fase creativa, básicamente, ¿no? Vamos a ver si lo puedo resaltar en un color ahí más o menos. Oh, está asqueroso esto. Ahí está. Entonces, el índice, ahí está. Entonces ya tengo el primer objetivo, medir el índice de cosecha del café entre el año 2018 y 2020. ¿Es un objetivo SMART? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cumple con todo. Tiempo, espacio, logro, todo. El siguiente, vamos con el siguiente. ¿Cuáles son las técnicas más adecuadas según el área y la zona para mejor producción? Imaginemos que yo me pongo un poquito romántico y digo en identificar las principales actividades de manejo de cafetales productivos. ¿Sí? Tampoco me voy a casar con la misma pregunta, pero por lo menos ya tengo una pauta. ¿Es un objetivo lograble, alcanzable, SMART? Sí. Y vamos con el siguiente. ¿Cuántos tipos de café y clase hay? Bueno, esta está hiper sencilla, ¿no? Identificar las variedades
de café de calidad de la región de Occidente. Bien, ¿se puede hacer? ¿Se puede cumplir? ¿Se puede alcanzar en el tiempo? Sí se puede. Entonces el objetivo es SMART. ¿Se miró esto? ¿Se notó? ¿Se entendió? Sí, Estoy trabajando está bien. Sí. estoy trabajando con las 10 preguntas. Vean cómo esto es sencillo, ¿no? Solo requiere un poquito de sentarse. Vamos a ver, con aquella información que no sabemos, que lo vamos a llamar marco teórico posteriormente. Bueno, ¿de qué forma se mejorará la cosecha del café? Bueno, entonces yo puedo poner, como es para el marco teórico, ya vamos a hablar sobre el marco teórico, y yo le puedo llamar perspectivas de la cosecha del café. Esta otra, esto no es pregunta, ojo, por eso es diferente, ¿no? Marco teórico. ¿Cómo y cuándo han surgido las enfermedades? Por ejemplo, esta me encantó bastante. Y puede ser bueno, eso lo llamamos presencia de enfermedades en el cafetal. Y le puedo agregar una comita que diga historia. ¿Qué? Ver esto, y a ver si lo puedo resaltar en otro colorcito que no me lo confunda. Ahí está. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Bueno, este está gratis. Influencia del gobierno en la producción de café Tomboy. Y este está también un regalo, un dulce. Producción de café en el mundo mundial. Cheque. ¿Se entendió? ¿Se miró? Vamos a ver, nivel de complejidad del 1 al 5, como lo ven, siendo 1 el más fácil y 5 el más complejo. Ahí me anotan el número ahí en los comentarios, yo lo voy a leer y ahí sí voy a saber si hay que explicarlo más o no. Bien, entonces, ¿se entendió esta parte? ¿Vieron lo del ejercicio que yo les di? Que es, bueno, hicieron 10 preguntas. De esas 10 preguntas, lo que hago es identificar cuáles pueden convertirse en los objetivos de la investigación, siempre y cuando cumpliendo con esos requisitos que ya les di previamente, cuáles se pueden convertir en información que yo necesito aprender, leer o saber, ¿bien? Y aquellas preguntas que no van encaminadas con el tema, eso no significa que estén malos, sino que realmente se salen un poco de nuestro norte, de ahí solamente es redirigirlo. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, con el modelito que yo les dije que le sacaran un print de pantalla con este de acá, aquí ya tenemos algo, bueno, antes de saltar, ¿dónde está el ejercicio este que yo les di? Aquí. ¿Cuál creen que podría ser el tema? Lo voy a escribir por aquí. El tema de investigación. Yo le podría llamar perspectivas productivas del sector cafetalero en el occidente de Honduras. Por dar un ejemplo, ¿no? Le puedo cambiar la región, lo que quiera. Si lo quiero más romántico, bueno, le puedo poner análisis de las
perspectivas productivas. Vamos a ver el tema, analicémoslo. ¿Cumple? ¿Es breve? Sí. ¿Es orientativo? Sí. ¿Es específico? Sí. ¿Me habla de una sola cosa? Sí, también. Entonces, ¿el tema está aprobado? Correctamente está aprobado. Bien, es una cuestión de creatividad, solamente es como de soltar ideas y luego irlas ordenando. Entonces, yo ya tengo un tema.